su audio, profesor Ernesto. Bien, muy buenas tardes, señores ponentes, distinguida audiencia. Bienvenidos a esta segunda jornada, tercera jornada ya, del día miércoles 26 de octubre, en esta tercera versión de la Semana de Investigación organizado por la Red Peruana de Universidades. Quien les habla es el doctor Ernesto Celi, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y tendré la función de moderador de esta mesa número 8, que corresponde al área de Ciencias e Ingeniería. El formato que vamos a desarrollar en esta sesión es el siguiente. Primero, se expondrán los trabajos de investigación que están asignados a esta mesa, y luego, culminadas ellas, los presentes podrán realizar sus preguntas únicamente a través del chat de esta sesión virtual. Repito, podrán hacer sus preguntas únicamente a través del chat. Les sugiero ahí a la audiencia que cuando realicen sus preguntas hagan referencia a qué ponencia se le está haciendo ese traslado de la pregunta. Inmediatamente después, los ponentes, en el mismo orden en que han expuesto, responderán a dichas interrogantes. Permítanme presentar a nuestros distinguidos ponentes de hoy día. En primer orden tenemos al profesor Miguel Inga Ávila, quien nos expondrá el tema influencia de las personas, procesos y tecnología en la estrategia de negocios de pequeñas empresas en un entorno o en un contexto de COVID-19. Él es ingeniero de sistemas, magíster en administración con mención en finanzas de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tiene estudio de doctorado en ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es especialista en planeamiento estratégico, cibernética organizacional, desarrollo de habilidades blandas. Es actualmente docente investigador universitario, ponente en certámenes académicos nacionales e internacionales, fundador de la Escuela Latinoamericana para el Pensamiento y Diseño Sistémico, el APDIS, evaluador externo certificado por CINEACE, y es docente con la calificación RENACYT. Será nuestro primer ponente. Bienvenido, profesor Miguel Inga. Nuestro segundo ponente es el profesor Enzo Romero. Él es ingeniero mecatrónico titulado, asistente de investigación en el Laboratorio de Investigación de Biomecánica y Robótica Aplicada de la Unidad del Centro de Investigación en Robótica y Control Automático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es bachiller en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Católica y tiene un pasado como estudiante de intercambio en la Universidad Técnica de Praga en la República Checa, por el periodo de invierno 2015-2016. Bienvenido también, profesor Enzo Romero. Y por último, tendremos la ponencia de la doctora Fanny Casado. Ella es experta en evaluación de productos médicos, sanitarios y biotecnológicos, lidera proyectos interdisciplinarios para la implementación de tecnologías seguras para las personas y el medio ambiente, desde un enfoque de integración de metodologías para el diseño, desarrollo y validación de fármacos, terapias celulares y dispositivos médicos. Es profesora de pregrado y posgrado de Ingeniería Biomédica e investigadora principal del Instituto de Ciencias Ómicas, Biotecnología Aplicada, en la línea translacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, hemos presentado a nuestros distinguidos ponentes. Iniciaremos con la ponencia Influence of People, Process and Technology on Business Strategy in a Small Enterprise in a COVID
19 Environment. Influencia de las personas, los procesos y la tecnología en la estrategia empresarial de la pequeña empresa en un contexto de COVID-19, a cargo del profesor Miguel Ingávila. Profesor, puede iniciar su ponencia indicándole que tiene 15 minutos. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes. Cordial saludo desde la Universidad Nacional del Centro del Perú, aquí en la región central, en Huancayo. Un saludo a todos los participantes y también a la Red Peruana de Universidades por la organización de este certamen académico. Como ya lo han manifestado, el tema que nos convoca es hablar sobre la influencia de las personas, procesos y tecnología en la estrategia de negocios de pequeñas empresas en un entorno, en un contexto COVID-19. Es sabido de que existe una hipercompetencia dentro de todos los negocios, independientemente de los sectores productivos, extractivos, comerciales, de servicios, mineros, etcétera, y también independientemente del tamaño que puedan tener estos. Microempresas, medianas, grandes empresas transnacionales, todas están en el marco de una hipercompetitividad, lo que exige que los productos y servicios que estos vayan a entregar, pues tengan las características exigidas por ese mercado. Contextualizando, las microempresas no son ajenas a esa realidad y estamos hablando no solamente de tiempos prepandémicos, sino también en tiempos pandémicos. La mayoría de estas empresas incorporan las tecnologías de la información, ya sea por una cuestión de moda, por una cuestión de presión, porque alguien se los dijo, porque la competencia lo está haciendo, pero no encuentran un sentido riguroso en cuanto al apoyo que puedan tener estas en el mejoramiento del negocio, en el mejoramiento de los procesos de atención a los clientes, en la mejora de la calidad de los productos o servicios. Simplemente, como decíamos, lo hacen por una cuestión de moda, imitación o porque alguien se los dijo. En esas circunstancias vino la pandemia, recordémonos un 16 de marzo de 2020, entrábamos en un periodo de confinamiento y lo que hizo es que muchas empresas entraran en pánico, sobre todo las microempresas. Y eso exigió que tengan que reaccionar desde una perspectiva creativa. En el afán de darle continuidad a las operaciones, bueno, pues se tuvo que pensar, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer en estas actuales circunstancias en las cuales nos encontramos? Entonces, allí aparece un concepto que es la transformación digital, que está orientada a la generación de procesos creativos, novedosos, nuevos, a partir de igualmente procesos de cambio, que hacen que la forma de hacer las cosas dentro de las organizaciones puedan ser mucho más eficientes, con valor agregado y sobre todo con el soporte de las tecnologías de la información. Todos esos elementos coyunturales y al mismo tiempo las experiencias que se iban teniendo a través de los distintos antecedentes, estaban orientadas a que las respuestas a entornos competitivos estaban dados por algunos elementos como la creatividad, el aprendizaje individual, pasando del aprendizaje individual al aprendizaje colectivo a través de la gestión del conocimiento, a la mejora de los procesos empresariales y el alineamiento de estos con una estrategia organizacional que permita alcanzar los objetivos, y al mismo tiempo el enfoque en el desarrollo de habilidades, capacidades y competencias por parte de los colaboradores, habida cuenta de que estos son aquellos que finalmente generan el producto, generan el servicio, lo cual pasa también por repensar, reconcebir el negocio y pensar en nuevos modelos de atención, en nuevos modelos de servicio en general, en nuevos modelos de negocio. Y ahí es donde se encuentra también un modelo teórico del cual hablaremos más adelante, que estaba enfocado a la mejora de los procesos, a la incorporación de tecnologías y a la capacitación y entrenamiento de la gente, y todos estos orientados hacia el desarrollo de una estrategia de negocios que permita alcanzar los objetivos empresariales. Bajo esos
bajo ese contexto y bajo esa revisión de antecedentes, es que se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se relaciona la gente, los procesos y la tecnología con la estrategia de negocios desarrollados por las pequeñas empresas de Huancayo en un contexto de COVID-19? Sobre la base de esta pregunta se plantea el objetivo y al mismo tiempo se plantea la justificación de que se busca la validez o no de este modelo teórico, procesos, tecnología, gente y estrategia de negocios, de modo tal de que de resultar válido pueda pues fomentarse y establecerse un modelo de mayor y mejor conocimiento por parte de los empresarios en el fin de hacer mucho más sostenible el negocio. Entre estos tres, también habría que buscar cuál es el elemento más determinante, procesos, tecnología o gente. ¿Cuál es el elemento preponderante en el establecimiento de una estrategia de negocios en las microempresas a fin de que una vez identificados se puedan desarrollar planes de acción y se asegure la sostenibilidad económica, financiera y del mercado de estas pequeñas unidades productivas, extractivas, como decíamos? Es allí que, revisando la literatura, nos encontramos con la propuesta de Chen y Popovich, quienes dicen que tiene que haber una articulación entre la gente, la tecnología y los procesos. Gente entrenada, gente capacitada, es útil dentro de una organización, pero igualmente importante y útil es o son los procesos. Hay que revisar los procesos, hay que ver si es que realmente se está haciendo lo correcto, se está haciendo lo que se debe hacer, si es que esos procesos que están insertos dentro de la dinámica organizacional agregan valor o no. Y finalmente, la tecnología como un elemento que va a buscar relacionar y hacer mucho más eficientes esos procesos y al mismo tiempo hacer mucho más fácil la labor de las personas, dotándolas de información para la toma de decisiones. Este modelo teórico de Chen y Popovich es el que sirve de base para la presente investigación, la cual se ha modelado en el Smart PLS y utilizado la técnica del PLS, ecuaciones de modelos estructurales, que es una técnica que nos va a ayudar a analizar las distintas relaciones que se dan entre las variables identificadas y que van a permitir no solamente el modelamiento, sino el establecimiento de comportamientos a partir de predicciones. La evaluación de una situación actual y a partir de ella el establecimiento de posibles situaciones futuras basadas en la predicción. Y sobre la base también de este modelo, ¿sí? Del modelo aquí podemos ver la gente, los procesos, la tecnología, cómo es que determinan o determinarían la estrategia de negocios. Se plantean tres hipótesis. La primera, hipótesis 1, dice que si las características organizacionales de la gente están positivamente relacionadas con el desarrollo de la estrategia de negocios de las microempresas en Huancayo. En ese mismo orden están las características procedimentales y también las características tecnológicas organizacionales. Como pueden ver, en todas estas hipótesis están presentes las variables, en este caso independientes, y la variable dependiente, que es la estrategia de negocios. Una vez que se ha modelado en el Smart PLS, se hizo en la versión 3, por entonces, se determinó la muestra o se determinó la población a la cual se iba a preguntar respecto a esto. La población ha sido 99 personas, ha sido una muestra aleatoria y 17 de ellos han sido dueños, 10 gerentes y 72 colaboradores, es decir, tiene esto una apreciación mixta, y lo propio también se ha consultado a diversos sectores, comerciales, servicio, productivo, extractivo y de distinto otro sector, igualmente sumando 99.
Este ha sido el instrumento de recolección de datos, ha sido un cuestionario basado en la escala de Likert, como lo pide el modelo del PLS-SEM. Ha constado de 32 preguntas en las cuales se han considerado las preguntas referidas a los 4 constructos o a las 4 variables latentes que están siendo evaluadas. Una vez que se ha levantado la información y esta se ha revisado en su composición y en su completitud, se ha utilizado, como decíamos, el software Smart PLS, obteniendo primero o realizando primero la confirmación del modelo de medida. Esto ha permitido que también están relacionados las variables latentes con sus respectivos indicadores, y para eso se utilizan algunos elementos como el alfa de Cronbach, cuyo resultado ha sido mayor a 0,8, pero dado de que algunos críticos, algunos teóricos mencionan de que más allá del alfa de Cronbach hay que realizar una prueba de fiabilidad compuesta, el PLS-SEM también lo ha realizado y obteniendo valores por encima de 0,9 como lo establece la teoría. También se ha visto temas vinculados a la validez convergente, es decir, en el sentido de que los indicadores o los resultados de los ítems evaluados realmente indiquen el comportamiento de cada una de las variables latentes, y allí esto se obtiene a través de la varianza extraída media, y que nos dice que los valores tienen que ser mayores de 0,5. En el caso de este estudio, los valores están por encima de ese valor. Y también la validez discriminante, es decir, qué tan separados o qué tan independientes son estas variables latentes unas de otras, y para eso se hace esta evaluación de Former-Larker, en la cual establece que los valores de las correlaciones, la raíz cuadrada de la varianza extraída media tiene que ser mayor que las correlaciones que tiene este constructo con los demás. Y en el caso de este estudio podemos ver de que en todos ellos el valor que estamos mostrando acá, estos valores de la raíz cuadrada de la varianza extraída media, es mayor que todos los demás. Entonces, se da esa validez discriminante en este modelo de medida. Una vez que ya se ha realizado esta evaluación del modelo de medida, se pasa en el mismo software Smart PLS a realizar el bootstrapping. ¿Para qué? Para obtener los valores de los caminos o de los paths, que no son sino las correlaciones entre los distintos constructos. Y también cuidando que las cargas factoriales de todos los indicadores estén por encima de 0,7, que es un valor que se ha obtenido, como puede verse en la pantalla. Entonces, en este análisis de modelo de ecuaciones estructurales puede verse que las cargas factoriales son mayores a 0,8, y al mismo tiempo se puede identificar aquí estos valores path o valores camino, que como decíamos son los valores de las correlaciones entre los constructos, y también encontramos el valor del R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que indica qué tan predictivo es este modelo. Para efectos de este estudio, podemos ver nosotros que es de 0,793, que indica un alto valor predictivo. Estos resultados son mostrados aquí en el resultado del análisis del modelo estructural, en el cual también se incorpora un elemento más, que es el p-valor, el cual va a indicar la significancia de todo este estudio. Para la primera hipótesis, ¿qué tanto influyen los procesos en la estrategia de negocio? Vemos que si bien es cierto el valor beta es bajo de 0,122, pero se descarta esa hipótesis habida cuenta de que el p-valor es mayor a 0,05, como indican los cánones estadísticos.
Sin embargo, para las otras hipótesis, tanto de procesos como de tecnología, sí se aceptan las hipótesis, dado que el p-valor es en el primer caso de 0,04 y en el segundo de 0. Y los valores beta o los valores PAT son de 0,259, lo cual establece una relación positiva moderada entre los procesos y la estrategia de negocio, y 0,583 que establece una fuerte relación entre la tecnología y la estrategia de negocios. Ahora, estos resultados llaman la atención y por eso es que sirven de base para el tema de la discusión. Veamos en relación a la gente y estrategia de negocios, que dicho sea de paso, ha sido una hipótesis que se ha descartado. Es decir, que en tiempos pandémicos y en las microempresas en Huancayo no se ha visto una relación estrecha entre la gente y la estrategia de negocios. Esto en contraposición a lo que pudieran establecer los teóricos, dado que Maniqueo dice que hay que concebir a las personas como elemento estratégico de la gestión, hay que prestarles atención y hay que considerarlas. Vallefein, en otro estudio, ya en tiempos pandémicos, también dice de que hay que establecer programas que incluyan a la gente, habida cuenta de que ellos son pues los que prospectan, son los que tienen olfato de negocio, tienen esa orientación de futuro dentro de las empresas. Hay que tomarlos en consideración. Sin embargo, es en contraposición, como decíamos, a lo que dicen los teóricos. ¿Por qué creemos que ha sucedido esto? En el contexto pandémico, las MIPES estudiadas, en el afán de reducir sus costos operativos y permanecer vigentes en el mercado, no solamente se han encapsulado, sino de que han prescindido de sus colaboradores, han despedido gente. Han despedido gente en el afán de bueno, minimizar las pérdidas y reducir los efectos en cuanto a las utilidades, en cuanto a las inversiones en cada una de estas unidades de negocio. Entonces, como que sí, pues hemos visto en la realidad de que las empresas despidieron gente y esto tiene relación con estos resultados, en el hecho de que no exista un vínculo entre la gente y la estrategia de negocios. En cuanto a los procesos empresariales y estrategia de negocios, ahí sí se obtuvo resultados. Podemos ver de que hay una influencia positiva, moderada y significativa, habida cuenta de que el resultado del PAT o el valor beta ha sido de 0,259 y el P de 0,004. Este resultado es coincidente con Bob Rosin, quien dice que entre los servicios del negocio y las formas como éstas se desarrollan a través de los respectivos procesos empresariales, existe un vínculo grande. O sea, se establece una relación entre lo que hacen con lo que ofrecen en el mercado. En escenario pandémico, García dice que las MIPES han optado por innovar sus procedimientos de modo tal de que esto les sirva permanecer en el mercado. En el primer caso es coincidente en cuanto a la importancia de lo que se hace con lo que se ofrece, y en el segundo caso es coincidente en el sentido de que hay que reinventarse. Ante las exigencias coyunturales, las empresas, las microempresas debieron transformar y hacer eficientes sus procesos, utilizando para tal efecto la tecnología, como lo vamos a ver en la parte final, eliminación de procesos innecesarios y adopción de nuevas prácticas que permitieron incrementar la eficiencia operativa, reducir los costos y mantener la competitividad, o al menos mantener la vigencia en el mercado. En cuanto a la relación de la tecnología y la estrategia de negocios, aquí podemos ver de que si hay relación, hay una relación positiva, es una relación fuerte con un valor PAT de 0,583 y es significante. Estos resultados son coincidentes con lo que dice Baut, en el sentido de que las tecnologías de la información se constituyen como una plataforma fundamental para la generación y compartición de información, y esa información para la toma de decisiones,
y también con aquello que plantea Prosurnina, en el sentido de que las tecnologías de la información y por ende la infraestructura tecnológica es importante para el establecimiento de estrategias empresariales. ¿Qué ha pasado con nuestras microempresas en Huancayo? Se han implementado soluciones tecnológicas para las operaciones administrativas y productivas. Hemos visto cómo es que se implementaron plataformas de comercio electrónico, se estableció el delivery, como no, esto tendría que relación con los procesos, se utilizaron aplicaciones de mensajería de instantánea como Yape, Telegram, el mismo Messenger, plataformas de pago como Yape, Luquita, Plin, y también el uso de Google Meet, el Zoom y otras plataformas más como la que estamos usando y haciendo en estos momentos. A manera de conclusión, lecciones aprendidas, reflexiones. En tiempos pandémicos, la tecnología y los procesos determinaron la estrategia de negocios planteadas por las microempresas para asegurar la permanencia en el mercado. Tal vez no la gente fue puesta en un segundo lugar. Por eso en la segunda conclusión decimos que las personas o colaboradores fueron consideradas como elementos pivot o complementarios en la estrategia de negocio en la búsqueda de reducción de costos, adecuación de procesos o implementación de tecnología. Una tercera conclusión es que la cultura informática y de información de las personas fueron relevantes en la elaboración de la estrategia de negocios y decisiones vinculadas a ellas. Es decir, aquellos que tenían conocimiento de tecnologías de información y cómo moverse en este mundo tecnológico, tuvieron mayores opciones, tanto a nivel de colaborador como a nivel de empresa. Y finalmente, la capacidad de reacción y adaptación fueron fundamentales para la continuación de las operaciones empresariales. Desafortunadamente, en ese escenario, muchas de las microempresas no tuvieron esa capacidad y desaparecieron. Esta investigación ha sido publicada en una revista, en el International Journal of Data and Network Science, es una revista Q2, y las referencias bibliográficas que sirvieron de base para la realización de esta presentación y también de dicho artículo ha sido lo planteado, como decíamos, por Chen and Popovich, y también los libros de Heyer y otros referidos al SEM-TLS. Bueno, esa ha sido la presentación y estoy llano en su momento a las reflexiones que tuvieran todos ustedes bien a dar. Gracias. Muchas gracias, profesor Miguel Inga. Hemos escuchado atentamente los resultados de su investigación. Las preguntas las trasladaré al final de todas las ponencias. A continuación, tenemos la exposición del profesor Enzo Romero con su investigación titulada Tecnología asistiva accesible para todos y todas, prótesis de miembro superior. Adelante, profesor, indicándole que tiene 15 Buenísimo. minutos en promedio para sustentar los resultados de su investigación. Listo, muchas gracias, Ernesto. Quería ver si se puede ver mi pantalla, por favor. Sí, se observa claramente. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos los que están presentes. Lo que queremos exponer desde la Universidad Católica en este rubro de prótesis de miembro superior es más o menos un recuento histórico de cómo nació a partir de una necesidad individual y cómo ahora venimos trabajando tanto en la generación de productos de desarrollo tecnológico, investigación básica y aplicada, como han presentado nuestro moderador. Yo soy bachiller de Ingeniería Mecatrónica, acabo de terminar el máster aquí en la Universidad Católica, también en Ingeniería Mecatrónica, y trabajo en investigación en el grupo de investigación en biomecánica y robótica aplicada. En general, todo este proceso tiene que ver con una necesidad individual, y es que en mi caso, como pueden ver en pantalla, yo nací sin mi mano derecha, ¿no? Este no fue un inconveniente cuando vivía en Cusco con mis padres y amigos, porque en ese entonces
la población donde yo vivía es un sitio relativamente pequeño comparado, digamos, con la capital, 11 millones de personas, en el Valle Sagrado de los Incas. Entonces, digamos que nunca tuve un inconveniente claro con ello. El tema pasó cuando ya vine a Lima, ¿no? Entonces, de muy pequeño, a lo mejor ustedes también han visto esta película, la de Star Wars, la número 5, en el que el personaje principal, tras perder la mano en la batalla decisiva final, en la escena siguiente, unos droides médicos, unos robots, le colocan una prótesis que no solamente lucía como una mano, sino que además, al ser tocada en ciertas partes, tenía una sensación de tacto artificial, ¿no? Entonces, desde ese momento diría yo que nació esta génesis por tratar de tener una prótesis así, ¿no? No sé si comprada o hecha, pero digamos todo enrumbaba en ese camino, ¿no? Es en ese entonces, para 2016, que junto a un equipo multidisciplinario de alrededor de 15 personas, entre ingenieros mecánicos, mecatrónicos, diseñadores industriales, psicólogos y terapistas ocupacionales, desarrollamos nuestra primera versión de una prótesis de miembro superior con retroalimentación áptica. Esto quiere decir que podías redirigir las sensaciones que se encontraban en las yemas de los dedos de la prótesis a la sección amputada mediante un arreglo de vibradores y de actuadores separados, ¿no? Este proyecto fue desarrollado gracias a que tuvimos financiamiento de Fondesit y de Concitec en ese entonces para este proyecto que era de investigación básica y aplicada. Y lo que sucedía a menudo era que teníamos que presentar este proyecto en escenarios como el que tenemos ahora, ¿no? El de la red pública de universidades o ferias nacionales como Perú Conciencia y demás. Entonces llevábamos nuestro prototipo y lo que teníamos era usuarios con amputación, personas con amputación de miembro superior, quienes preguntaban por el estado de la prótesis y a quienes había que decirles no, porque se trata de un proyecto de investigación únicamente. Y es que es como mostrarle a alguien algo que sí puede tener, pero desafortunadamente no está hecha para ti, ¿no? Porque no solamente se justifica en que se trata de un proyecto de investigación, sino que además los precios así lo justifican. Al tratarse de un proyecto financiado, nosotros queríamos demostrar si era posible mover cada uno de los dedos de manera individual. Y como ven en la fotografía, hay motores para cada uno de los dedos. Sin embargo, este tipo de tecnología no se puede desarrollar en Perú, o por lo menos no ha sido desarrollada a la fecha. Motores que sean así de pequeños, pero que tengan el torque suficiente que nosotros esperamos, como el de unos dedos regulares. Estos motores fueron importados desde Suiza, y justamente esta importación hace que todos los costos crezcan. Entonces, si se quisiera vender esta prótesis como un producto, hablaríamos de un producto que está alrededor de los $40,000. Y ese escenario en el Perú es ajeno a nuestra realidad, porque al seguir estudiando la problemática, descubrimos que 4 de cada 5 personas con amputación de miembro superior viven en países en vías de desarrollo, como el nuestro, como el resto de la región, como países que se encuentran en Europa del centro y hacia el este, como la mayoría de países que se encuentran en África. Países en vías de desarrollo que comparten una condición similar. Tienes personas que sufren amputaciones en accidentes por trabajar en empresas que no son formales, ¿no? Si vemos las cifras peruanas, 8 de cada 10 empresas post-pandemia se reportan como informales. Y asistiendo a las cifras que nos arroja el Ministerio del Trabajo, existió alrededor de 40 casos al mes de lesiones de mano. Pero estos 40 casos al mes solamente son reportados por aquellas 2 de cada 10 empresas que sí son formales, ¿no? Entonces, para alguien que ha perdido la mano por un cercenamiento, digamos, es el peor escenario posible, porque en primer lugar es posible que no esté trabajando en una compañía que le brinde la prótesis más básica de todas con un seguro, ¿no? Ya pensemos en un garfio. Y porque de querer comprarse un garfio, en el mercado está alrededor de 5,000 soles. Y una mano robótica importada puede llegar a costar hasta $25,000, ¿no? O sea, la capacidad de volver a utilizar tu mano tiene tanto costo como pagar la inicial de un departamento. Y en nuestras condiciones, alguien que solamente gana el sueldo mínimo debería trabajar por lo menos 7 años para pagar esta prótesis, sin preocuparse por pagar vivienda, sin preocuparse por pagar comida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro grupo de investigación? A partir de los resultados de los proyectos que habíamos ganado, investigación básica y aplicada, fondos interuniversidad, círculos de investigación, dijimos, ¿de qué manera podemos hacer que esta tecnología pueda ser accesible a las personas, pero sin limitar la funcionalidad, ¿no? ¿Dónde está el reto ingenieril en
reducir los costos sin sacrificar la funcionalidad. Y en ese sentido, para el año 2019 en adelante, hemos venido trabajando en 2 modelos de prótesis que son de activación mecánica y de activación electrónica, que pueden ser utilizados por usuarios ya como productos finalizados, tras haber pasado todos nuestros niveles de madurez tecnológica, ¿no? Entonces, lo que hicimos en un primer lugar fue, ok, si vamos a reducir la cantidad de motores, primero tenemos que averiguar cuáles de hacer. Entonces, lo que desarrollamos con nuestros voluntarios fueron un focus group en el cual descubrimos de los gestos que ellos querían hacer, cuáles eran los más importantes para poder volver a realizar trabajos con su mano. De estos focus group, el resultado fueron los siguientes. El primer gesto fundamental era el agarre tipo pinza. El segundo gesto fundamental era el agarre lateral, como el que uno agarraría para sujetar un vaso. Y el tercer gesto importante es el agarre de lateralidad, en el que el pulgar hace oposición con el dedo índice, para actividades de la vida cotidiana y demás. Entonces, esto nos permitió reducir la cantidad de motores, que eran 6 en su momento, a únicamente 1 que se encuentra dentro de la palma del usuario. Y al reducir la cantidad de motores, ello también nos permite reducir la cantidad de sensores que permitan leer esta actividad. Entonces pasamos de un arreglo de 8 sensores a únicamente 1. Por supuesto que llevar a cabo estas concesiones en reducir costos limita la cantidad de gestos que las personas pueden hacer, pero justamente por ello era importante ejecutar en primer lugar estos focus groups con nuestros voluntarios. Asimismo, no únicamente en fabricación digital en filamentos tradicionales es que uno puede trabajar constantemente. Dijimos, ¿qué tal si reducimos también los costos en lo que respecta a la fabricación, ¿no? Pasamos de filamentos que son netamente importados, como el PLA o el ABS, a trabajar en filamentos hechos de plásticos de las botellas recicladas, como la botella de agua que uno podría tener al costado en su computadora. A partir de esas mismas botellas, generar nuevamente filamento y ese filamento utilizarlo para la impresión 3D de nuestros modelos protésicos. ¿Cómo es el proceso en el que nosotros trabajamos? En primer lugar, utilizamos un escáner 3D para tomar una digitalización de la sección amputada del usuario. Luego, con esta digitalización, podemos ir a nuestro software, que se encuentra patentado por la Universidad Católica, para desarrollar la mano protésica, tanto la geometría y el peso, tomando como referencia la otra mano del usuario. Y eventualmente fabricando cada una de las piezas que ven en esta animación y luego ensamblarlas, ¿no? Entonces, a la fecha, como comentaba en un inicio, hemos desarrollado procesos de prótesis que son de activación mecánica, quiere decir que el usuario mueve con el movimiento de su muñeca o de su codo, puede activar la prótesis, o prótesis de activación electrónica o mioeléctrica que dependen de un sensor para funcionar. Entonces, casos como el de Edwin, ¿no? Que trabaja en la selva y que ha venido a visitarnos para poder otorgarle una prótesis mecánica que le permita retomar nuevamente sus actividades. Y es que la gran conclusión a la que he podido llegar en función del proyecto que venimos desarrollando es que no es necesario esperar que vengan tecnologías desde fuera a venderlas en nuestro mercado a precios que no nosotros podemos adquirir. Creo que tenemos los ingenieros peruanos la capacidad para poder desarrollar nuestra tecnología teniendo en cuenta las necesidades de nuestra gente. Y lo más bonito es que este desarrollo ha permitido cumplir el sueño individual mío de poder trabajar en el desarrollo de una prótesis y ampliar la base de personas a las cuales podemos llegar con nuestro mensaje de una tecnología asistiva desarrollada en el Perú para el mundo entero. Entonces los invito, si gustan, a que posteriormente puedan buscar nuestra charla, que se encuentra en TED en YouTube o en la página web oficial de TED. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado muy atentamente el resultado de tu investigación, muy motivador. Vamos a pasar a nuestra tercera ponencia. Tenemos la presentación de la doctora Fanny Casado. La doctora nos expondrá diseño y fabricación de prototipo de un contenedor para toma de muestras de esputo que evite la contaminación en el proceso preanalítico del diagnóstico de tuberculosis. Adelante, profesora, puede iniciar su ponencia indicándole que tiene
15 minutos aproximadamente para mostrar los resultados de investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un poco continuando con el desarrollo en el Perú de tecnologías que sean a la medida de nuestras necesidades. Es para mí un gusto y agradezco mucho la invitación para poder presentar los resultados de este proyecto que fueron financiados por ProInnovate, originalmente era Innovate Perú, que pertenece al Ministerio de la Producción, y que fueron hechos de la mano con la empresa Muestreo y Análisis, que es una empresa que precisamente se dedica a la se dedicaba solo a la comercialización de diferentes tipos de plásticos que son usados en el sector salud, y actualmente la empresa también ha apostado por empezar a hacer sus propios desarrollos. Y ese es el proceso en el cual hemos estado apoyando en este proyecto. Básicamente el proyecto ha sido ya presentado, bueno, los resultados del proyecto han sido presentados en una conferencia sobre el tema de tecnologías humanitarias el año pasado, y también es proceso de una solicitud de registro de diseño industrial como contenedor de muestras semisólidas. En este proyecto me han acompañado una serie de profesionales altamente calificadas, la ingeniera, bueno, ahora ya es magíster, Midori Sánchez y Fuentes, la artista Jennifer Wong-Poji, que es experta en diseño, y mi persona, y además también hemos trabajado de la mano con Yerko Inostroza, que pertenece al área de gestión de la Universidad Católica. Entonces, como pueden ver, este proyecto ha necesitado una mirada de diversos profesionales, y es mucho de lo que nosotros estamos proponiendo dentro del grupo de investigación de dispositivos médicos y de las demás unidades a las cuales pertenecemos los que hemos participado en este proyecto. Muy bien, yendo ya hacia la problemática que hemos tratado de atender, básicamente es la problemática de la tuberculosis, ¿no? Cabe mencionar que el Perú es el segundo país de la región con mayor número de casos de tuberculosis, seguidos de Bolivia, como pueden ver aquí en el mapa. Por los colores, evidentemente no estamos en la situación en que están algunos países de África, pero nuestra situación no es buena. ¿Okay? Otro tema que tenemos que tomar en cuenta cuando nos referimos a casos de tuberculosis es que son precisamente los varones adultos entre 30 y 59 años los que más afectados se ven por la enfermedad, y que son también muchas veces el soporte de muchas familias, ¿no? Entonces, digamos que un buen porcentaje de nuestra población económicamente activa disminuye su productividad precisamente y su habilidad de llevar una vida, digamos, de la mejor calidad posible debido a esta enfermedad. También se sabe que el 50% de los casos de tuberculosis no pueden, a pesar que existen tratamientos, estos tratamientos ya no son efectivos porque el microorganismo que es responsable de la tuberculosis ha tenido variaciones genéticas. Entonces ya lo que antes funcionaba ya no funciona igual. Quiero también mencionar de que no es una enfermedad que distinga mucho a nivel nacional. Como pueden ver aquí, existe una alta incidencia en casi todo el país. Y también los casos de tuberculosis resistente son más altos en Lima, y se cree que es también porque tenemos una mayor agregación poblacional, ¿no? Ahora, ¿cómo es que sabemos si alguien tiene tuberculosis? ¿Cuál es un poco la estrategia? Quiero compartir con ustedes de que la estrategia suele ser bacteriológica. Quiere decir que la mayoría, más el 51% de los pacientes con tuberculosis recién se enteran que tienen tuberculosis cuando van cuando se les hace una prueba específicamente buscando el patógeno que es el que origina la tuberculosis, porque los síntomas no necesariamente son particulares a ninguna enfermedad, entonces muchas veces toma un poco de tiempo, y es el diagnóstico bacteriológico el que definitivamente te dice si es que tienes la enfermedad. Ahora, quiero poner en contexto un par de cosas antes de continuar aquí, y es que 13 millones de soles es lo que se considera que
hasta el año pasado, hasta inicios de este año, se había invertido para el COVID-19, ¿no? Y de ahí 214 millones solamente para kits de diagnóstico. Esto es 26 veces mayor al presupuesto anual para el tratamiento de tuberculosis. Y definitivamente la tuberculosis, como ya les he mostrado, está presente en todo el país, ¿no? A pesar que es una enfermedad, digamos, antigua, es bastante difícil de controlar. ¿Ya? Ahora, en el Perú existe una ley de control de la tuberculosis que garantiza el acceso gratuito a tratamientos, ¿sí? Lo cual es genial, pero ¿cómo llegamos a estas personas para que sean tratadas si ni siquiera ellos mismos están enterados de que tienen enfermedad? Y ese es uno de los grandes problemáticas, ¿no? Y precisamente por eso también se considera que la enfermedad ha seguido mutando y ha seguido siendo transmitida, y por eso es que tenemos también ahora estos casos de tuberculosis multidrogo resistente que no responden a los antibióticos que se conocen como de primera línea, ¿no? Ahora, dentro, como les decía, una de las estrategias sobre las cuales hemos estado trabajando es cómo desarrollamos contenedores que sean de fácil acceso y que además tomen en cuenta cosas que normalmente no se tomaban antes en cuenta. No existen realmente, no existían en el mercado contenedores que estuvieran específicamente atendiendo este tipo de problemática. Lo que se usaba era, como pueden ver aquí en fondo negro, simplemente uno de estos contenedores que puede ser pues para lo que sea, puede ser para biopsias, puede ser para heces, puede ser hasta para orina. En realidad no era muy específico. Sin embargo, sí existe dentro del proceso una serie de limitaciones y de situaciones que desde nuestra perspectiva, tomando en cuenta un buen diseño del contenedor, podrían ser atendidas, ¿no? Y estas partes de esas etapas tienen que ver con lo que se conoce como la etapa preanalítica, es decir, antes de hacer el análisis, durante el análisis y cómo es que la parte clínica, es decir, la interacción con el paciente puede ocurrir. Entonces aquí, como ven esta flecha, básicamente la estrategia general que hemos usado fue una estrategia que se considera trabajar con el usuario, diseño mediante usuario, en el cual hicimos una serie de propuestas e iteraciones con grupos de personas interesadas y que nos permitió ir desde este contenedor que ven aquí en fondo negro hasta estos contenedores que ven aquí más cerca al logo de la Red Peruana de Universidades. Entonces, un poco para contarles cómo fue la historia de esta experiencia, nosotros partimos de unos requerimientos iniciales que más o menos la empresa nos había comentado, ¿no? Sobre lo que ellos cuando conversaban con sus clientes. Ahora, recuerden, esta empresa, sus clientes son por lo general el gobierno, ¿no? Entonces se conocen bastante bien la problemática, porque ellos no venden pues esto a granel, ¿no? Sino que lo que hacen son licitaciones grandes con el Estado. Entonces ellos nos comentaban primero cuáles eran los perfiles de usuario, que eran no especialistas, que bueno, claro, por un lado tenemos a los pacientes o a los familiares de los pacientes, en el caso que sean niños, adultos mayores que necesiten apoyo para que se les tome las muestras, o los especialistas que trabajan, pues que trabajan en los diferentes actividades que tienen que ver con el análisis bacteriológico. Ahora, recuerden, este análisis de lo que se trata, para los que no están familiarizados, es que tienen que tienen que generar lo que se conoce como esputo. La persona se obliga a generar esputo y esto es complejo porque el esputo a veces se confunde con saliva, ¿no? El esputo es esta flema que uno tiene, que es lo que le conoce como flema, que uno tiene cuando tiene este tipo de enfermedades de las áreas respiratorias superiores. Y básicamente requiere un esfuerzo extra para poder expectorarlo, ¿no? Para que ese esputo pueda salir y podamos tomar una muestra de él. Entonces, como se imaginarán, este proceso requiere una serie de cosas. Para empezar, requiere que podamos coger bien el contenedor, tener un buen agarre. Necesita que que la boca del contenedor sea lo más grande posible, porque evidentemente este esfuerzo, este movimiento hace que los aerosoles puedan esparcirse. Por otro lado,
Y bueno, eso es, digamos, a la persona que está haciendo la muestra, ¿no? Pero por otro lado, hay otro reto que tiene que ver con que todas estas muestras tienen que ser trasladadas a los lugares donde van a ser analizadas, ¿no? Entonces, tener un tamaño, digamos, pequeño, definitivamente era mucho más, era bastante deseable, y también que se use la menor cantidad posible de plástico de un solo uso. Porque imagínense todo ese plástico desde el punto de vista médico, se quiere que sea de un solo uso porque no lo vamos a estar reusando, pero por otro lado es plástico que se está acumulando en nuestro ambiente, ¿no? Definitivamente el precio, siempre se quiere tener precios bajos, porque en el país lo que se hace es competir con precios sumamente bajos de países en donde además ya se produce el plástico, ¿no? Que es la materia prima. Pero en el Perú la empresa tendría que extraer, importar plástico, porque en el país no se generan precursores de plástico, ¿ya? Entonces ahí el precio también, había bastante demanda, ya estos contenedores son bastante baratos, entonces había también ahí un tema de reducir precios. También, evidentemente, relacionado con el agarre, evitar la contaminación de las manos, que el recolector, si bien es cierto, queríamos que atienda la problemática de la tuberculosis, que realmente en la literatura nunca había sido tratada antes, pero que también podría ser usado para otros casos, ¿no? Actualmente, en ese momento cuando lo estábamos haciendo, por ejemplo, no existía el COVID. Cuando empezamos esto, claro, fue en el 2019, ¿no? Fue a finales del 2019, justo antes del COVID. Y ahora, pues, definitivamente también le vemos las oportunidades que podrían tener de ser usado, por ejemplo, para diagnóstico de COVID. Ahora, también era importante desde el punto de vista del apilamiento y de la logística que se necesita para poder hacer que estas pruebas bacteriológicas lleguen pues a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, la primera ronda de validación, luego de haber tomado en cuenta estos requerimientos, desde el punto de vista diseñaron una serie de bocetos y se usó el prototipado rápido que nos permite la manufactura digital y la impresión 3D para generar este tipo de bocetos, digamos, bueno, son bocetos en 3D, que básicamente nos llegaron a enfocar una serie de atributos del producto, como por ejemplo la boca ancha, la tapa apilable, que sea transparente, que se pueda ver el contenido, y también que se pueda cerrar lo más herméticamente posible. Y luego de esto también se pudo, en las entrevistas a fondo que se realizaron, ver que se apreciaba este fondo cónico que permitiera que se pudiera concentrar la muestra, así como también que hubiera algún tipo de graduación que sea fácil de observar. Y con todo este rediseño, se logró que se volvió a preguntar a los especialistas qué era lo que opinaban, y digamos que había un 50.6%, que parece relativamente bajo. Sin embargo, déjenme contarles que es dentro de los que hacemos este tipo de desarrollos, lo más difícil no es generar un producto nuevo, sino modificar un producto que es sumamente antiguo. Imagínense que yo les diga, vamos a cambiar tu cepillo de dientes. Obviamente siempre hay una resistencia al cambio, y un poco sabemos que desde el punto de vista de diseño, nuestro diseño tenía que ser lo suficientemente bueno como para que las personas pues aceptaran este cambio. Y eso nos llevó a una segunda ronda de validaciones en los cuales se logró una mayor versatilidad para la muestra, en donde se podían tener diferentes porcentajes de mezclas debido a ese cono que habíamos mostrado en el boceto anterior, y también que la tapa fuera hermética. Se logró la apilabilidad con una serie de texturas que se generaron en la tapa. También se logró disminuir el tamaño, las dimensiones en general, y esto obviamente llevó a que se pudiera disminuir la cantidad de material con respecto a un contenedor comercial. Y esto nos llevó pues a un 90% de satisfacción desde el punto de vista de los usuarios que fueron consultados. Y bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles el día de hoy. Nuevamente, gracias por su atención y gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Fanny. Hemos escuchado muy atentamente los resultados de su investigación.
Vamos a pasar a la ronda de preguntas que pudieran tener el auditorio. Le pido por favor a los que tengan preguntas, lo realicen a través del chat. Haremos un tiempito, por favor. Vamos a trasladar las preguntas en el mismo orden en que han participado nuestros ponentes. Empezaremos con el profesor Miguel Inga. Le traslado la siguiente pregunta. Profesor. Con todo gusto. La pregunta es, con la pandemia hemos escuchado la frase, la virtualidad ha llegado para quedarse. Y a ese escenario se enfrentan todo tipo de negocios y de todo tipo de tamaño. De acuerdo a los resultados de su investigación, ¿cómo debe incorporarse la transformación digital, entendiendo que es el constructo teórico que se aplica para entrar a este nuevo contexto de virtualidad? En los pequeños negocios, sí tenemos en cuenta que estos tienen limitaciones económicas, de capacidades instaladas, de capacidad de personal, de TI. Ok, gracias por la pregunta. Sin lugar a dudas, las tecnologías de la información ya llegaron para quedarse, el tema de la virtualidad, el uso de los dispositivos móviles, los aplicativos referidos a los monederos electrónicos, tan igual como algunos elementos físicos y presenciales, como el delivery. Ya todos los negocios se han dado cuenta de que pueden desarrollar o han desarrollado un mercado paralelo al que ya atendían, y esto lo pueden hacer a través de los grupos WhatsApp, a través del teléfono, de dispositivos móviles, y también que han acrecentado la cartera de clientes a través del uso del POS o también de los monederos electrónicos. ¿Cómo hacer que los pequeños empresarios incorporen tecnologías de la información? Yo creo que como todo tiene que ser gradual. Ahora ya estamos en tiempos más calmados. Antes era o cambiamos o morimos o desaparecemos, pero ya estamos volviendo a una nueva normalidad, a un nuevo escenario, a un nuevo contexto, muy parecido a las épocas prepandémicas, pero donde las tecnologías de la información han demostrado que son útiles y necesarias. ¿Qué hacer? Iniciar procesos de cambio que involucre el compromiso de los empresarios, el compromiso de la alta dirección, el entender que las tecnologías de la información no son solamente una herramienta fundamental, sino que son elemento fundamental para la sostenibilidad y el crecimiento de los negocios. Que cuando hablamos de tecnologías de la información y la incorporación de estos a los negocios, a los procesos, a la gente, a la atención hacia los clientes, no nos estamos refiriendo necesariamente a grandes inversiones. Sistemas de información, llámese RPs o plataformas CRM o de supply chain management, necesariamente no. Podemos utilizar aplicativos desde nuestro smartphone que nos permitan gestionar adecuadamente a nuestros clientes, grupos WhatsApp que nos permitan comunicar cuáles son nuestros productos, nuestras ofertas, nuestras promociones, hacer seguimiento a nuestros clientes a través de una buena base de datos que puede ser una hoja de cálculo, o también involucrar a nuestros clientes en los procesos de negocio a través de encuestas, a través de entrevistas, utilizando, como estamos haciendo ahora, el Zoom o que el Google Meet o cualquier otra plataforma de videoconferencia. Utilizar nuestras redes sociales para acercar la empresa a los clientes y a los clientes hacia la empresa. Entonces, como pueden ver, todas estas plataformas y estas soluciones son escalables en el tiempo. Ya llegará el momento, sí, pues de pensar en un sistema de información mucho más robusto, en una intranet, en sistemas interempresariales que nos permitan manejar grandes volúmenes de datos. Pero mientras tanto, es importante dos cosas, como dijimos en la presentación. Generar primero cultura informática en los gerentes, ejecutivos, directivos, empresarios, emprendedores. ¿Y a qué nos referimos?
a que se acerquen al uso de las tecnologías de la información, al manejo de dispositivos, aplicativos, informática básica en general. Y segundo, generar cultura de información. Es decir, tener esa capacidad de tomar decisiones con la información que nos llega. Tenemos una distribución de ventas del mes. ¿Qué hacemos con esa información? Tenemos la nómina, la lista de compra de los clientes del mes. ¿Qué hacemos con esa información? Tal vez podríamos clasificar quiénes son los clientes más importantes, menos importantes, quién nos compra más, quién nos compra menos, quién es el más frecuente, menos frecuente, con qué productos son más rentables versus los menos rentables, los que más rotan, los que menos rotan, en qué mercado estamos teniendo mayor incidencia, de dónde nos llaman más para hacer el servicio delivery, con qué paga más la gente, qué es lo que demanda más, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Yapé, Luquita, Blim. Entonces, fíjense como que ahí hay información que tenemos que descubrir y que tenemos que hacerla visible y tomar decisiones. Entonces, como bien manifestaban en la pregunta, efectivamente, la virtualidad y las tecnologías de la información llegaron para quedarse, pero eso exige que nosotros también desarrollemos una conciencia de cambio, actitud de cambio, que decidamos cambiar y que finalmente adoptemos nuevas posturas frente a este nuevo escenario. Muchas gracias, profesor Miguel. Pasaremos a las preguntas hacia nuestro segundo ponente, profesor Enzo Romero. Le traslado Sí. una pregunta. En la exposición hemos escuchado la manera de cómo es que se traslada o se transmite la sensibilidad de la parte artificial hacia el cuerpo. Pero en sentido contrario, ¿cómo nos detallaría, cómo nos explicaría se generan las órdenes para los movimientos, ¿no?, del cuerpo hacia la parte artificial? Sí, perfecto, perfecto. Para poder generar este tipo de órdenes, en lo que nos apoyamos es en las lecturas de la actividad eléctrica fisiológica del cuerpo. En este sentido, por ejemplo, si yo les muestro mi brazo a cámara, si yo genero un puño, pueden ver cómo los músculos de mi antebrazo como que se contraen o se expanden. En el cuerpo humano, cuando eso ocurre, el grupo de músculos o se están contrayendo o se están expandiendo. Y al generar esos cambios, existe un pequeño diferencial de corriente que con unos sensores que van por encima de la piel se pueden detectar esos trenes de pulso que van cambiando en el tiempo. Entonces, lo particular e interesante es que como tienes una lectura de una señal que puede ir cambiando dependiendo del gesto que quiera hacer la persona, digamos, quebrar su muñeca, hacer el gesto tipo pinza o hacer un puño completo, vas a tener lecturas diferentes. Esas lecturas diferentes son registradas por los sensores y enviadas a la unidad de control central, que va a tomar una decisión en función de la programación que uno le haya hecho, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú tienes una prótesis que tiene un solo motor en el dedo índice, asignado al dedo índice, y lo que la persona quiere es señalar de esta manera, el controlador va a decirle, ciérrame los otros 3 grupos de dedos y también cierra el pulgar, ¿no? Entonces deja únicamente el motor asignado al dedo índice para poder señalar. Y así con todos los otros tipos de gestos, ¿no? El agarre tipo pinza, el agarre tipo cilíndrico o el agarre lateral. Muchas gracias, profesor Enzo. Traslado la pregunta a la doctora Fanny Casado. Con los envases convencionales para el recojo y el almacenamiento del esputo, ¿existe alguna estadística que indique su nivel o porcentaje de error en la identificación de la TBC en relación a su propuesta de prototipo o de contenedor para la toma de muestra del esputo, teniendo en cuenta la contaminación a la que está expuesta? Sí, ¿qué tal? Ahorita no puedo recordar una cifra en particular, pero sí es un dolor permanente, ¿no? En la etapa preanalítica. Pero en ese momento no puedo recordar el porcentaje.
En el análisis de su propuesta, se ha identificado qué tan efectivo es el recojo de esa muestra para la identificación de la TBC con respecto a otros envases convencionales. Ese no era el objetivo del estudio. Como vieron, el objetivo era desarrollar un nuevo tipo de contenedor que pudiera entrar al mercado rápidamente, ¿no? El tipo de estudio que usted indica es un estudio que tendría que hacerse de manera longitudinal y con un porcentaje mucho mayor de participantes. La limitación que tenemos en ese caso sería de que, y por lo cual un estudio de ese tipo realmente no nos competía hacerlo y es poco probable que tengamos información en corto plazo, es porque en el Perú existe una gran diversidad de centros con diferentes tipos de tecnologías. Entonces sería muy complicado tratar de el proceso para hablar de la eficacia de este contenedor versus otros. Sería difícil porque, para empezar, existe una diversidad de comparativos, ¿no? Normalmente este tipo de estudios se tiene que comparar lo mismo con lo mismo, pero ya el control es bastante diverso y mucho de la técnica es bastante variable y hay diferentes tipos digamos, de pequeños pasos que se hacen que varían regularmente. Es bastante robusta la técnica, pero sería un estudio bastante complejo, ¿no? Entonces, por eso es que para nosotros, lo que a nosotros nos preocupaba era atender la demanda que se tenía desde el punto de vista de los productores y del cliente en sí, ¿no? Si bien es cierto, hemos tomado en cuenta también lo que se pensaba desde el punto de vista clínico. En realidad, sí, algo que hay que saber sobre este tipo de dispositivos es que no es considerado un dispositivo médico. Y justamente no es considerado un dispositivo médico porque se considera que el registro sanitario no es necesario, dado que el contenedor en sí es menos importante que el proceso por el cual se toma la muestra y se hacen los ensayos. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, por eso es que realmente no era el objetivo del estudio. El objetivo del estudio era más bien atender al usuario y a esta demanda que se tenía por tener contenedores que atendieran su demanda, porque consideramos que la parte clínica es un todo y esta parte del contenedor estaba enfocada en esta primera, en esta atención del cliente, ¿no? Del usuario. Muchas gracias, doctora Fanny, por su respuesta. Muy bien, viendo que no hay más preguntas en el chat, así acá hay una pregunta. Está dirigida al profesor Enzo. ¿Cuántos grados de libertad consta la prótesis expuesta? Sí, mostré dos prótesis en este proceso. La primera que mencionaba, que era la que habíamos hecho, que tenía motores incluso dentro de cada uno de los dedos, trabajado, que es como la optimización económica de esta versión, tiene 3 grados de libertad. Puede permitir mover el pulgar, los dedos en conjunto y rotación de la muñeca. Muchas gracias, profesor Enzo. Muy bien, dado que no hay más preguntas, yo estoy infinitamente agradecido con nuestros ponentes. Esperamos que sigan con sus investigaciones. Al público presente en esta sesión virtual también se les agradece y doy por cerrado la sesión de esta mesa número 8. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos. Gracias.